Crecí escuchando historias del campo, sí, pero siempre pensé que eran exageraciones de los viejos, hasta que conocí a Marta, mi vecina nueva, una mujer de mirada hundida y manos demasiado frías para vivir en un pueblo tan caliente como el mío. Todo empezó con el humo, un humo espeso, negro, que salía de su ventana cada noche después de la medianoche. No era el humo común de leña o de basura quemándose. Era más denso, casi vivo, como si se deslizara por el aire buscando algo, o a alguien. Yo vivía justo al lado, y cada madrugada me despertaba con un olor a carne quemada, pero humana. Sé que suena irreal, pero era un olor que no se parece a ningún otro. Una noche, cansado de no dormir, me asomé por la ventana. La vi. Marta estaba sentada en el suelo, rodeada de velas rojas encendidas marcando un círculo irregular. Su piel parecía más pálida que nunca, casi gris. En su mano sostenía algo que no entendí bien al principio. Parecía un mechón de cabello, largo, negro, y no era el de ella. En cuanto el humo empezó a girar, formó una especie de remolino pequeño. Dentro del remolino se veían sombras moviéndose, como si estuvieran atrapadas. Podía jurar que escuché voces, gemidos, un llanto ahogado. Marta susurraba palabras que no entendía, un idioma roto, seco. De pronto levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. No se sobresaltó, no gritó, no ocultó lo que estaba haciendo. Solo sonrió, una sonrisa tensa, como si su cara no estuviera hecha para sonreír. Esa noche no pude dormir, me quedé despierta. Y a la mañana siguiente pensé en mudarme, pero me convencí de que solo había sido una alucinación, hasta que el humo empezó a entrar a mi casa. Entraba por las rendijas, por la ventana, incluso con todo cerrado. El olor se volvió insoportable, pegajoso, como si se quedara en las paredes. Y entonces comenzaron las voces. Primero eran susurros, luego llantos, después mi nombre. «Ábrenos, déjanos entrar. Ella nos tiene aquí». Y yo temblaba porque no sabía si venían del humo o de mi cabeza. Una madrugada, cansada y sin fuerzas, sentí que algo tocó mi hombro mientras dormía. Al abrir los ojos, el cuarto estaba lleno de humo, tanto que apenas podía ver mis manos. Las voces eran más claras que nunca. «Ayúdanos». Y entre el humo una figura tomó forma. Era la silueta de una mujer, pero el cuerpo parecía quebrado, como si cada hueso hubiera sido torcido antes de morir. Se movía hacia mí, arrastrándose, sin piernas, usando solo las manos. Abrí la puerta para salir corriendo, pero justo afuera estaba ella, Marta, sosteniendo una olla de barro negra, humeante. Su rostro estaba cubierto de ceniza y sus ojos brillaban como brasas. «No debiste mirar», susurró. «Ahora el humo te quiere a ti». Tratando de escapar bajé las escaleras, pero el humo se movía como si me siguiera. Cuando por fin salí de la casa, escuché detrás de mí un grito ensordecedor, como si cientos de voces fueran arrancadas al mismo tiempo. Me giré, y la casa de Marta estaba ardiendo. Los bomberos no encontraron cuerpos, ni el de ella, ni ninguno más. Pero desde esa noche, cada madrugada escucho un golpecito en mi ventana. Un solo golpe, seco, constante, y cuando me asomo, solo veo humo, negro, espeso, como si estuviera esperando que lo deje entrar. En el caserío de San Eladio nadie hablaba de la casa de la colina, no porque fuera antigua, todas las casas del pueblo lo eran, sino porque desde hacía años se decía que ahí vivía una bruja sin sombra, una mujer capaz de caminar bajo el sol sin proyectar nada en el suelo. La gente la llamaba simplemente la sombra rota. Durante el día, la casa parecía abandonada, pero por las noches los vecinos veían luces extrañas desde las ventanas rotas, como si alguien moviera brasas encendidas en la oscuridad.
Algunos aseguraban que desde el monte se escuchaban rezos, palabras que ardían en los oídos aún sin entenderse. Una madrugada, algo cambió. Un niño de 12 años, Mateo, desapareció sin dejar rastro. Su madre juraba que lo vio salir al patio, escuchar un silbido, y luego caminar hipnotizado hacia el camino que subía a la colina. Los hombres del pueblo buscaron por horas, pero nadie tuvo el valor de acercarse a la casa. Nadie, excepto don Evaristo, el más viejo del lugar, quien conocía historias anteriores, de antes de que la casa fuera habitada por todos. Subió con un machete en la mano y una vela en la otra. Según él, la vela tiembla cuando una bruja está cerca. Y al llegar a la entrada, la vela casi se apagó. Dentro el aire estaba tan pesado que parecía líquido. En el suelo había montones de sal negra, amuletos rotos, huesos de pájaros y figuras hechas con ramas secas. Y en el centro del cuarto estaba Mateo, sentado, quieto, los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo que no estaba ahí. Y entonces apareció ella, una figura alta, con el cabello tan largo que arrastraba en el suelo. Vestía un manto oscuro y sus pies desnudos dejaban huellas húmedas de tierra en el piso, pero ninguna sombra. Él vino solo, dijo la mujer con una voz suave que no tenía emoción alguna. Ustedes solo vienen cuando ya es tarde. Don Evaristo retrocedió, pero la bruja alzó una mano y el aire del cuarto se cerró como si fuera una puerta invisible. Mateo lloró, sin mover un solo músculo, como si su cuerpo no le obedeciera. Yo solo tomo a quienes escuchan mi llamado, continuó ella. Y ahora, tú también lo escuchaste. La vela en la mano del anciano se apagó. El cuarto entero quedó en completa oscuridad, salvo por los ojos de la bruja, que brillaban débilmente como carbones. Los hombres del pueblo encontraron a don Evaristo al amanecer, tirado en el camino, confundido y sin recordar cómo había salido de la casa. A Mateo nunca lo hallaron. Esa misma mañana, algunos juraron haber visto a una mujer caminar por la colina, y aunque el sol estaba alto, ella no proyectaba ninguna sombra. Catemaco siempre había sido un lugar de magia. Los turistas iban a ver limpias, amarres, rituales y curanderos que trabajaban a plena luz del día. Pero los habitantes más viejos sabían que había cosas que no se mostraban a los visitantes, cosas que solo ocurrían en la madrugada, cuando el viento cruzaba la laguna como un animal hambriento. Una noche, una joven llamada Rebeca desapareció sin dejar rastro. Había ido a la orilla de la laguna a esperar a su novio, pero nunca llegó a casa. Lo único que encontraron fue su teléfono, tirado en la arena, con la linterna aún encendida y marcas de barro alrededor. Los pobladores sabían lo que eso significaba. El barro con forma de dedos era la señal. La de la laguna ya la agarró, susurró una anciana. La bruja salió esta noche. El hermano mayor de Rebeca, Emilio, se negó a creerlo. Tomó una lámpara y se internó solo por el sendero que llevaba al famoso Cerro del Mono. A esas horas, no había turistas, ni curanderos, ni nadie que pudiera ayudarle. La selva alrededor parecía respirar, y a cada paso el agua de la laguna se movía sin razón. Cuando llegó a la entrada del cerro, vio algo. Un rastro de velas negras encendidas, formando un camino que bajaba hacia una cueva natural que pocos conocían. Emilio sintió miedo, pero siguió adelante. Dentro de la cueva, el aire estaba lleno de humo espeso. El olor era una mezcla de hierbas, sangre y algo más difícil de describir, como piel quemada, y entonces la vio, la bruja de la laguna. Era una mujer extremadamente delgada, con el cabello tan largo que parecía arrastrarlo por el suelo. Su piel estaba cubierta de marcas antiguas, símbolos que parecían cambiar con cada movimiento. Y sus ojos,
Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, como si no miraran hacia afuera, sino hacia adentro, hacia algo que solo ella podía ver. Rebeca estaba frente a ella de rodillas, inmóvil, con la mirada vacía. La bruja no la tocaba. Solo murmuraba palabras en una lengua que ninguna persona de Catemaco afirmaba conocer. Cuando Emilio gritó su nombre, Rebeca no reaccionó, pero la bruja sí, giró lentamente la cabeza, y aunque no tenía pupilas, Emilio sintió que la miraba directamente. «No la puedes llevar», dijo la bruja, con una voz que parecía venir desde el agua. Ella escuchó mi llamado. «Es mía». Emilio dio un paso hacia adelante. La bruja levantó la mano. El agua del fondo de la cueva empezó a hervir, y de él emergieron manos hechas de lodo, manos grandes, frías, que se acercaban arrastrándose hacia él. «Ella vino a buscar poder», susurró la bruja. «Ahora pagará el precio». Emilio corrió y alcanzó a tomar a su hermana del brazo. En el instante en que la tocó, Rebeca despertó como si hubiera salido de un sueño profundo y gritó con fuerza. Ese grito hizo que las velas negras parpadearan y por un momento, la bruja retrocedió. Emilio aprovechó para sacarla de la cueva. Las manos de lodo intentaron alcanzarlos, pero se deshicieron al contacto con la luz de su lámpara. Los hermanos lograron escapar, pero al llegar al pueblo, Rebeca no hablaba, no comía y no recordaba nada. Durante semanas permaneció en silencio absoluto, hasta que una noche, mientras todos dormían, la encontraron de pie en la orilla de la laguna, mirando hacia el agua. Sus labios murmuraban las mismas palabras que la bruja decía en la cueva. Y con una voz extraña dijo: «Ella vendrá por mí, cuando vuelva la luna nueva». Desde entonces, cada vez que alguien desaparece cerca de la laguna, los habitantes del lugar no llaman a la policía, no organizan búsquedas, solo rezan, cierran ventanas y evitan mirar hacia el agua, porque saben que en Catemaco, las brujas de día solo entretienen turistas, pero la verdadera, la que camina entre la laguna y la oscuridad, esa nunca se fue.